Hola profesora, nosotros le vamos a presentar nuestra exposición que está conformada por León Valdés, Guevara Salinas, Aguilar Marañón y Pedrosa Cuellar. El tema es Cámara de Comercio Internacional y Incoterms. Con nuestra presentación pretendemos explicarles sobre la importancia de la Cámara de Comercio Internacional y los Incoterms, por qué son fundamentales, para qué sirven, qué son, cómo se crearon y cuál es su objetivo principal. La historia. El CCI, o Cámara de Comercio Internacional, fue creada en 1919 en París por un grupo de empresarios que tuvieron la idea de que creando esta Cámara de Comercio Internacional podían generar la paz entre países. Esta se creó a principios de la Primera Guerra Mundial y por eso le llamaron los comerciantes de la paz. Sus funciones principales: crear reglas internacionales como los Incoterms para facilitar que el comercio entre países sea claro y seguro, asesorar a empresas y gobiernos en temas de comercio internacional, resolver conflictos entre empresas mediante el arbitraje y, por último, promover políticas que favorezcan el comercio global. Estas son algunas, entre muchas otras. En su alcance tenemos que la CCI está presente en alrededor de 130 países, por los cuales sus reglas abarcan a casi todo el mundo. Entre su alcance incluye el transporte, la logística, las bancas, los contratos, las aduanas y el comercio sostenible, entre muchos otros. Sus atribuciones es que puede emitir normas internacionales, puede administrar el tribunal de arbitraje más importante a nivel mundial, valida documentos y certificaciones y representa al sector privado ante grandes organismos como lo son la ONU y la OMS. Entre sus limitaciones, como no es un organismo gubernamental, por lo tal sus reglas no son leyes, por lo que se requiere aceptación de las ambas partes, que serían el vendedor y el comprador. Bueno, ante esto nos preguntamos, ¿qué son los Incoterms? Ante esto, como habíamos visto, fue creada por la Cámara de Comercio Internacional y esto nos dice que es para clarificar las responsabilidades que hay entre el comprador y el vendedor. Y nos hacemos esas preguntas: ¿quién pagará el transporte? ¿Quién se encarga del seguro? ¿En qué punto se entrega la mercancía? Y sobre todo, ¿quién asume los riesgos durante el traslado? Eso es para evitar malentendidos y dar una seguridad para el vendedor y el comprador. ¿Para qué nos sirven? Reduce la duda de confusiones entre el vendedor y el comprador y establece puntos exactos donde se vaya a entregar la mercancía o el producto. Define asumes como costos y riesgos a la hora de transportar y facilita el contrato de compraventa internacional. Permite mayor eficiencia logística también. Aquí tenemos su clasificación general de los Incoterms. Se clasifican normalmente en dos. Bueno, se clasifica en dos: el modo de transporte, que puede ser Incoterms para cualquier tipo de transporte, y los marítimos. Se clasifican en 4 grupos: grupo C, grupo D, grupo E y grupo F. Comencemos con el grupo C. En el grupo C son entregas directas con pago del transporte principal. Aquí podemos encontrar el CFR, CIF, CIP y ZPT. En el grupo D es entregas directas a la llegada, que aquí podemos encontrar el DPTU, el DAP, el DDP. En el grupo E son entregas directas a la salida, que son EXW y por último el grupo F, que es entrega directa sin pago del transporte principal, que aquí podemos encontrar el FAS, el FOB y el FCA. A continuación vamos a mostrar los diferentes grupos ya explicados. A continuación les voy a explicar el export. Aquí prácticamente el vendedor solo pone la mercancía a disposición en su fábrica y el comprador es el quien asume todos los riesgos. Aquí vemos lo que tiene que hacer el vendedor, que es empacar, dejar lista la mercancía, ponerla en su propio establecimiento. Aquí tenemos lo que tiene que hacer el comprador, que es cargar la mercancía en el transporte, para el transporte interno y externo, despachar para exportar e importar.
y asumir todos los riesgos desde la fábrica. Ahora les voy a explicar el libre transportista. Aquí prácticamente el vendedor entrega a la disposición de un transportista enviado por el comprador, y ya el comprador es el que se hace cargo de esto. Aquí el comprador asume el riesgo de costo una vez que el transportista reciba la mercancía. Contrata el flete internacional y el seguro. Realiza la importación en distintos lugares. El vendedor nada más se dedica a empacar, preparar la mercancía, realizar el despacho y la exportación, y entrega al transportista en el punto exacto donde acordaron. Bueno, ahora les voy a presentar el FAS, que es libre al costado del buque. Aquí nada más el vendedor deja toda la mercancía en el buque y el comprador es el que se dedica a transportar todo. Aquí lo único que tiene que hacer el vendedor es trasladar la mercancía hasta el puerto, realizar el despacho de exportación y colocar la mercancía junto al barco. El comprador es lo que hace más difícil, o su labor es más complicada, porque es cargar la mercancía al buque, pagar el flete marítimo, seguros e importación. Y aparte es asumir riesgos desde la carga que está junto al buque. Bueno, yo les voy a presentar 4 términos, que es el FOB, el CPT, el SIP y el CFR por parte de los Incoterms. Como primera parte tenemos lo que es el FOB, que es el Free on Board, y eso significa libre a bordo. Esta parte tiene un lugar clave, que es el puerto de embarque, y tenemos dos partes, que es el vendedor y el comprador. Por parte del vendedor, este entrega la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador y se hace cargo de, ahora sí que vaya la redundancia, de la carga interna, la aduana de exportación y costos hasta que el producto esté dentro del barco. Y por parte del comprador, él paga el flete marítimo, el seguro es opcional, y todos los riesgos desde que la mercancía queda sobre la borda del buque de la mercancía elegido por el comprador. Este se hace cargo de la carga interna y la aduana de exportación, costos hasta que el producto esté dentro del barco. Este tipo de transporte, ¿lo puedes regresar por favor? Es solo por parte marítimo o fluvial. Ahora les voy a explicar lo que es el CPT y el SIP. Por parte del CPT, el Carriage Paid To, este significa el transporte pagado hasta. El lugar clave de este es el punto acordado en destino, y tenemos igual las dos partes, que es el vendedor y el comprador. El vendedor paga el transporte principal hasta el punto acordado, y este asume el riesgo, más bien se transfiere en origen cuando la entrega carga al primer transportista. El comprador asume el riesgo desde que el transportista recibe la mercancía y paga el seguro solo si lo desea, no es obligatorio. Este puede ser por cualquier medio de transporte, ya sea marítimo, aéreo o terrestre. Ahora lo que es el SIP. El SIP, el Carriage and Insurance Paid To, significa transporte pagado y seguros pagado hasta. El lugar clave es un punto acordado en destino igualmente, y tenemos las dos partes, que es el vendedor y el comprador. El vendedor paga el transporte principal, paga el seguro obligatorio con cobertura amplia del 110%, esto por cualquier eventualidad que se presente. Más adelante le vamos a presentar unos ejemplos para explicarles más. Y el riesgo es igual que en el CPT, se transfiere en origen al primer transportista. Por parte del comprador, recibe la mercancía con seguro incluido hasta su destino, lo cual lo hace pues con una mejor cobertura. El uso es igual por cualquier medio de transporte. La próxima. Ahora les voy a explicar por último lo que es el CFR, es el Cost and Freight. Este significa el costo y flete. El puerto destino es el lugar clave, igual por las dos partes, lo que es el vendedor y el comprador. Por parte del vendedor, este paga los costos y el transporte marítimo hasta el puerto de destino, y el riesgo se transfiere en origen cuando la mercancía esté a bordo del buque. Por parte del comprador, este asume el riesgo desde el origen, aunque el vendedor ya haya pagado el flete. Paga seguro si quiere, no es obligatorio. Y este solo es por medio del transporte marítimo. Yo les voy a hacer mención sobre los Incoterms SIF. ¿Qué es SIF? Costo, seguro y flete. Aquí el vendedor se encarga de tres cosas: del costo de la mercancía, pagar un seguro mínimo, y del flete. Cabe destacar que en este Incoterm la mercancía pasa a responsabilidad
del comprador desde que éste se sube al barco en el puerto de origen. Este Incoterm solo es para uso marítimo. Incoterm aquí es para cualquier uso de transporte. Aquí el vendedor se encarga de llevarlo hasta un lugar de origen en el país del comprador. En ese Incoterm el vendedor solo te la lleva y no te la va a descargar. El comprador es el responsable de pagar los impuestos y de los trámites aduanales. El DPU es similar al DAP, solo que aquí el comprador sí tiene toda la responsabilidad de descargar la mercancía y el comprador se encarga de igual pagar los impuestos, los trámites aduanales y todo eso. Este sí es la diferencia de todos los demás destaca lo que mencioné, que es que sí tienen la obligación de descargar la mercancía. Y por último, el DDP. Para mí este es el Incoterm más completo, ya que el vendedor se encarga de todo, del flete, del seguro, de los trámites, de la importación, del pago de impuestos, y ahora sí que le llega al comprador hasta su puerta de su casa, por así decirlo. Es el Incoterm que usan muchas empresas internacionales y grandes, como Amazon, Nike, Temu, AliExpress, y muchas de esas marcas que vienen de China, de Europa y de América. Y bueno, ahora como conclusiones personales, cada miembro del equipo va a decir 3 ejemplos de algún Incoterm y pues comenzamos. El FOB o Free on Board, libre a bordo. Este sería que una empresa en México vende café a una empresa en Italia y el vendedor entrega y carga el café a bordo del barco en Veracruz. Desde que está en el barco, el riesgo pasa directamente al comprador. El DDP, Delivery Duty Pay, o entrega con derechos. En una empresa en Alemania vende maquinaria a una fábrica en México. El vendedor paga absolutamente todo: transporte, aduanas, impuestos, y entrega directamente al comprador. El comprador únicamente recibe la mercancía. En lo personal, ese es el que a mí me agrada más. El FAST es el Free Alongside Ship, o al costado del buque. Como lo dice su nombre, es al costado del buque. Como ya se les explicó mi compañero Josué, este es únicamente el vendedor deja la mercancía al lado del buque y el comprador únicamente se encarga de hacer lo demás. En este caso sería que un exportador mexicano vende madera a una empresa en China. El vendedor coloca la mercancía al costado del buque en Manzanillo y el comprador paga la carga al buque y paga lo que sea de logística y transporte. Bueno, como conclusión final, a mí nada más me tocó dar 2 ejemplos. Y primero quiero comenzar por el ejemplo de RCW, que es una tienda de México compra velas en una fábrica en España. El vendedor solo deja las cajas listas en su taller y el comprador manda su propio transporte a recogerla, y desde ese momento el riesgo es suyo. Y el FCA, que es una empresa mexicana, vende miel a Canadá. El vendedor despacha la mercancía y la entrega al transportista elegido por el comprador en un punto acordado. Desde que el transportista recibe la responsabilidad pasa al comprador. Bueno, como conclusiones igual voy a dar 3 ejemplos, que es el CBT, el SIP y el CFR. El Carriage Pay To es un ejemplo en el que pues, tú estás en tu trabajo, tú usas este término, y cuando yo pago el transporte hasta el destino de una mercancía, pero el riesgo ya es del cliente desde que entrego la mercancía al primer transportista. Lo uso cuando quiero ayudar con la logística, pero sin hacerme responsable de lo que pasa en el camino. El Carriage and Insurance Pay To, hay un ejemplo en el que, bueno, uso el SIP cuando envío productos caros o delicados. Yo pago el transporte y también un seguro que cubre cualquier daño. Este puede ser cuando nosotros transportamos una obra de arte y pues tenemos que pagar la póliza para deslindarnos de cualquier daño, y pues tú no tengas que pagar una remuneración extra. Así que el cliente recibe esta carga protegida, aunque el riesgo técnicamente pasa desde que la entregó al transportista. Y por último tenemos lo que es el CFR, el Custom Freight. Este lo aplico cuando envío mercancías por otro barco. Yo pago el flete hasta el puerto del cliente, pero el riesgo pasa a él desde que cargo la mercancía al barco.
lo uso cuando quiero incluir en transporte, pero sin hacerme responsable del viaje marítimo. Como conclusión final le voy a dar los ejemplos del DPU. Aquí en el DPU, una tienda en México compra unos 50 muebles de un proveedor de Colombia. La empresa se encargaría de llevárselos hasta la bodega en CDMX y se encarga de que el camión llegue y descargue toda la mercancía en la bodega de la tienda de la Ciudad de México. En el DAP, una tienda, por ejemplo, una tienda de línea europea de un corporativo en México vende equipos de oficinas. Le llega hasta Monterrey, que es que donde tienen que recogerlos del camión y meterlos al edificio. Esta también debe de pagar los impuestos de importación. En el CFI, pongamos como ejemplo que una empresa mexicana compra 5 toneladas de café en Brasil. Esta se encarga de llevarlos hasta el puerto de origen y cuando llegue al puerto de origen de destino, que sería Manzanillo, una vez que esta pasa la carga en el barco, la responsabilidad pasa a la empresa mexicana y eso igual, aunque el comprador, la empresa de Brasil, haya pagado el flete y el seguro. Y bueno, como conclusiones generales, el equipo decidió que el Incoterm que más nos favorece a lo largo de nuestra carrera y vida profesional sería el DDP, ya que a la gente le gusta tener todo en un mismo lugar, por lo cual este Incoterm es el más completo y creemos que nos puede ayudar a lo largo de nuestra carrera profesional. Esperemos le haya gustado, muchas gracias.